Uf, está bien Mike, solo espero que no se trate de una trampa de karma para vengarse de nosotros, y también espero que la abuela de Timba no nos descubra y nos regañe por traer a estos animales, solo por una simple estupidez, pero bueno. Cuando me desperté, vi que estaba junto con Flippy en una habitación, acostados en una cama grande, además de que teníamos varias vendas en algunas partes del cuerpo, ya que al parecer nos habíamos hecho algo de daño cuando viajamos a esta dimensión con la máquina, y la verdad es que no tenía ni la menor idea de dónde estábamos, cuando de repente la puerta de la habitación se abrió, y se trataba de un perro amarillo con una capa, y que podía caminar en dos patas, y al vernos despiertos nos dijo: Oh vaya, ya era hora de que estos dos se despertasen de una vez. Yo algo extrañado le pregunté quién eres tú, y él me dijo: Bueno, mi nombre es Mike, el perro que ha derrotado al mal en más de una ocasión, pero el caso, la razón del por qué están aquí, es porque los encontramos a ustedes junto con una puercoespín de color rojo, un oso hormiguero azul, una ardilla con dulces en la cabeza, y dos osos que parecían ser parientes. Yo estaba entrenando tranquilamente con mi amigo Exe, cuando escuchamos un fuerte ruido que provenía del mismo bosque donde estábamos, y cuando fuimos a investigar, los encontramos a ustedes inconscientes y algo heridos, así que nosotros decidimos traerlos a todos a la casa de Timba para que se recuperen. Cuando un humano con una corona aparece por detrás de Mike, y diciéndole: Oye Mike, ¿no crees que la abuela de Timba se va a poner bastante molesta cuando se entere de que tu y ex se trajeron nuevos invitados a la casa? Y aún más si son animales. Hasta que él nos ve despiertos, y dijo: Oh, hola, no los había visto, mi nombre es Trolino, el dueño de este perro amante del chocolate, y les doy la bienvenida a la casa, donde seguramente pasarán algo de tiempo hasta quién sabe cuánto. Ah, y por cierto, si quieren saber dónde están sus compañeros, pues a ellos no los pudimos meter a todos en la misma habitación, así que tuvimos que dejarlos a todos en la sala, para que puedan descansar al igual que ustedes. Hasta que Mike nos preguntó si queríamos ir a conocer su casa, y a sus demás amigos de su ciudad, lo cual aceptamos, ya que después de todo ellos nos habían ayudado, y probablemente sin ellos las cosas hubieran sido muy diferentes, cuando vimos a los demás sentados en unas camas en la sala de la casa, y al parecer todos también tenían vendas en sus cuerpos, cuando de pronto apareció un perro muy parecido a Mike, solo que este era bastante más alto, tenía el pelaje de un color más oscuro, y los ojos negros con pupilas de color rojo, y Flippy algo nervioso le preguntó quién era, a lo que él respondió: Bueno, ustedes deben ser aquellos animales que llegaron a la dimensión One, gracias a esa máquina del tiempo, y parece que saben hablar, y también me gustaría hacerles unas cuantas preguntas, para así conseguir información de algo que sospecho que puede llegar a ocurrir, pero eso será para otra ocasión, ya que tengo cosas que hacer. Ah, y con respecto a lo otro, pues bueno, normalmente debería hacerlo como cualquier persona lo haría, pero me gustaría hacerlo de una forma que ya lo había hecho antes con mi compañero Mike, así que espero que estén preparados. Y luego él abrió un portal con un objeto que al parecer se llama el cristal oscuro, y luego nos metió dentro del portal, incluyendo a Mike y a mis otros amigos. Cuando de repente... .exe me llaman a mí, porque mi mundo es diferente, lo siento, yo lo destruí. .exe me llaman a mí, porque mi humor es diferente, sonrío, me río y vuelvo a sonreír. Vuelvo a sonreír. Bueno, después de que Mike.exe terminara su inesperada presentación, conocimos a los demás amigos de Mike,
quienes eran Timba, Raptor, Invictor, Mayo, Esparta, Rius, el alcalde de la ciudad Cubo, Acenix, Willy Perro, Hortensia, la abuela de Timba que por suerte ya se había acostumbrado a su problema que tenía con nosotros, Akela, la hermana de Mike que tenía el poder de controlar el agua a su antojo, y por último Robin. A todos obviamente les contamos todo lo que nos había pasado antes de llegar aquí, y ellos nos ayudaron a olvidar lo que le pasó a nuestro antiguo pueblo, el cual seguramente ya había sido dominado por ese maldito de Splendont, pero al menos yo, Flippy, Flaky, Sniffles, Nutty, Pop y Coop seguíamos con vida, y eso era lo que más importaba, ya que todo se había calmado durante 7 largos y tranquilos días, pero como dice el dicho, nada es eterno, y todo tiene un final, ya que justamente al otro día, fue donde una segunda y espantosa masacre, se apoderaría de esta pobre ciudad donde habíamos acabado de llegar. Ese día estábamos tranquilamente viendo Ultra Rex con Mike, Timba y Raptor, ya que hoy era viernes, y cuando terminamos de ver el programa, Raptor se despidió de nosotros, ya que tenía asuntos pendientes con uno de sus trabajos, mientras que nosotros nos empezamos a aburrir un poco, pero de un momento a otro, Mike.exe apareció de la nada, diciéndonos que el momento de charlar con nosotros ya había llegado, así que yo y los demás le dijimos que estaba bien, ya que después de todo ya no teníamos nada más que hacer, así que él abrió un portal con su cristal, y cuando todos entramos en él, aparecimos en el bosque que estaba a las afueras de la ciudad, y Mike.exe nos dijo seriamente: bueno, empecemos de una buena vez con esto, ya que a mí no me gusta perder el tiempo en lo absoluto, pero en fin, mejor empezaré tranquilamente con esto entre pregunta y pregunta. Estuvimos un buen rato respondiendo todas y cada una de las dudas que Mike.exe hacía, pero lo que más le importaba y preocupaba a la vez, era sobre Splendont, ya que él nos contó que no era la primera vez que un individuo representaba una gran amenaza para su mundo, a tal punto de destruir su mundo oscuro, y dejándolo completamente en ruinas, para luego tener que seguir viviendo en aquel terrible lugar durante 200 largos años, lo cual a todos nos dejó sin palabras, ya que a partir de ahora, él junto con sus compañeros tendrían que lidiar contra el maldito de Splendont, claro si es que este de alguna forma logra llegar a esta dimensión, ya que si fue capaz de destruir todo Happy Tree Land, probablemente también lo hará con Ciudad Cubo cuando tenga la oportunidad. Cuando de repente, escuchamos una risa malvada a lo lejos. Todos miramos hacia el lado donde esa risa se había escuchado, y vimos unos ojos brillantes de color morado que nos miraba fijamente, por lo que Sniffles decidió acercarse hacia esa cosa para ver de qué se trataba, y cuando estaba enfrente de esos ojos, nerviosamente le preguntó quién era, y qué es lo que quería exactamente, pero de repente esa cosa con una hacha lo terminó partiendo en dos, lo cual a todos nos dejó totalmente paralizados del horror, hasta que de pronto, él comenzó a acercarse poco a poco, y cuando pudimos ver de quién se trataba, era Splendont, pero su aspecto había cambiado como por arte de magia, ya que ahora su antifaz era de color amarillo y celeste, su piel se volvió un poco más oscura de lo normal, y sus ojos ahora eran de color morado, y vimos que en su mano izquierda tenía la cabeza de ese tal Karma, lo cual a todos nos dejó totalmente desconcertados, ya que se supone que él no era fácil de eliminar, o al menos eso pensábamos, hasta que él con una voz más profunda de lo normal, nos dijo lo siguiente.
Vaya, vaya, hasta que finalmente nos volvemos a ver cara a cara, y la verdad es que me tardé bastante en hallarlos, pero gracias a mi maestro, finalmente encontré la ciudad donde ustedes estaban, y no me detendré hasta aniquilarlos a ustedes de una vez por todas, y también acabaré con esta ciudad, si es que llega a ser necesario, siempre y cuando alguno de ustedes se me llegue a escapar como un cobarde al igual que mi copia barata, pero en fin, ahora que ya me encargue de ese estúpido oso hormiguero, el siguiente será la ardilla. Y con esas palabras llenas de odio, él usó el mismo poder que Splendid tenía, el cual era lanzar rayos láseres por los ojos, y lo usó para atacar a Nutty, el cual comenzó a quemarse por todo su cuerpo, y su cara empezó a derretirse poco a poco, y este no podía hacer nada más que agonizar, y nosotros solo estábamos paralizados del miedo, y ni siquiera podíamos correr, hasta que Nutty terminó explotando, y sus extremidades salieron volando, y luego Splendid sacó de su espalda su hacha ensangrentada, y se la terminó lanzando a Pop, dándole en el cuello, pero con las últimas fuerzas que le quedaban, agarró a su hijo, y se lo dio a Flippy, y con una voz entrecortada le dijo: Amigo, por favor cuida a mi hijo y dile lo mucho que lo quiero, ya que a pesar de que en el pasado fui un completo idiota cuando este estaba en peligro, o cuando necesitaba mi ayuda, siempre me preocupe por él, y jamás deje de quererlo con todo mi corazón. Bueno, mi momento ha llegado, nos vemos en el más allá. Y luego Pop terminó cayendo al suelo, y despidiéndose con una sonrisa inolvidable, Cut se puso a llorar por la pérdida de su padre, y luego Splendid se puso a reír, y nos dijo: Ya van 3 menos, solo faltan 4 más, y también ese perro enorme que está con ustedes. Y después sacó una AK-47 y la recargó, luego nos apuntó a todos con una mirada de maníaco, y estaba listo para dispararnos, pero de repente. De las sombras apareció Willy Perro, el cual corrió hacia Splendid, y lo mordió fuertemente en la pierna. Este trató de quitárselo de encima, pero alguien le lanzó una bola de energía la cual le pegó en la cabeza, y este cayó al suelo aturdido por el impacto, hasta que vimos que de los arbustos salieron Mike, Trollino y Timba, y del otro lado aparecieron Akela, Acenix y Robin. Nosotros nos alegramos de que ellos estaban bien, y luego Mike.exe les dijo a los demás: Esperen un momento, ¿cómo sabían que ese psicópata ya estaba aquí, con el único propósito de matarlos a ellos? ¿Acaso esa ardilla los atacó a ustedes y a los demás, antes de que viniera a este bosque para aniquilarnos? Ahora no tenemos tiempo para explicaciones, tenemos que escapar de aquí, antes de que ese psicópata consiga recuperar sus fuerzas. Hasta que Splendid se levanta con una herida en su cabeza, la cual le salía ese mismo líquido negro de antes, y muy enojado trató de atacar a Mike con su super velocidad, pero Mike.exe se teletransportó hacia él, y le dio un fuerte puñetazo, provocando que se aleje lo suficiente para que no pudiera hacernos daño, y Flippy aprovechó para lanzarle uno de sus cuchillos, ya que este no pudo aguantar más, y el cuchillo le terminó cayendo en el ojo, y luego Mike.exe usó sus poderes para agarrar a Trollino, Timba, Akela y Robin, mientras que Mike nos agarró a mí, Flaky, Flippy, Cubi y Willy Perro, y ambos usaron su super velocidad para escapar de ese maldito. Mientras avanzábamos por la ciudad, mis amigos y yo nos impactamos al ver que todo estaba hecho un caos, y habían cuerpos despedazados de los habitantes y de las fuerzas especiales muertos, y la sangre estaba por todos lados, literalmente parecía como si fuese el mismísimo infierno, hasta que después de unos cuantos minutos de estar siguiendo el camino que Mike nos decía, llegamos a la casa de Esparta, ya que al parecer ese era el lugar que Mike y los demás estaban usando como refugio, para sobrevivir a la masacre de Splendid, y cuando todos entramos, Timba cerró la puerta con seguro, mientras que yo y mis amigos decidimos descansar en el sillón, ya que estábamos muy traumados, y algo tristes por la muerte de nuestros amigos, y aún más por todo lo que estaba pasando, y después Mike.exe les preguntó a los demás:
Bueno, ahora sí me pueden explicar cómo es que nos encontraron, y qué fue lo que pasó mientras yo estaba ocupado charlando con Russell y los demás. Mike dio un profundo suspiro, y nos empezó a contar todo lo que había pasado hace un largo rato con ellos. Ok, todo empezó cuando parecía ser un día común y corriente. Yo me encontraba en la sala de la casa de Timba con él, Akela, Acenix y Willy, mientras que Trolino, la abuela de Timba y Robin estaban ocupados en otros asuntos. En un principio estaba leyendo un libro mientras me comía unos chocolates, ya que el programa de Ultra Rex ya había terminado hace rato, y cuando terminé de leerlo, decidí salir de la casa por un momento, para ver qué era lo que podía hacer para entretenerme, mientras que Akela y Willy decidieron ir conmigo, ya que al parecer estaban igual de aburridos que yo, hasta que de repente, escuchamos un grito de un hombre, el cual provenía de un lugar un poco lejos de donde estábamos, y la verdad es que sentía mucha curiosidad por saber qué era lo que estaba pasando, y luego vi que de la casa salieron Timba y Acenix. Ellos también habían escuchado ese mismo grito, así que los 5 decidimos ir a investigar sobre el caso. Cuando llegamos a ese lugar, vimos a Raptor totalmente asustado, mientras Invictor trataba de calmarlo, así que yo les pregunté a los dos qué era lo que había pasado aquí, y Raptor solo me señaló hacia un callejón, así que nosotros fuimos a ver qué era lo que había dentro de ese callejón, y no podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Eran Pinky-chan y Ambrosio, ellos estaban muertos, les habían arrancado los ojos y la lengua, y tenían los brazos y el corazón destrozado. Nosotros no pudimos soportar lo asqueroso que era esa escena, y terminamos vomitando en el suelo, y después de eso, sentí algo de pena por Ambrosio, ya que a pesar de que lo odiaba por el hecho de que él se tomaba las cosas demasiado literal, y también porque en el pasado, él era un cartero que entraba a mi antiguo hogar sin permiso, tampoco se merecía un destino tan explícito como ese. Cuando de repente, escuchamos una fuerte explosión, la cual provenía de un lugar cercano de donde estábamos, así que decidimos ir para allá, mientras que Invictor y Raptor decidieron acompañarnos, y después de unos 5 minutos de estar corriendo y corriendo, vimos el edificio de los juzgados Equal Justice Underlaw completamente destruido, y había mucha gente muerta y despedazada por todas partes, y entre ellos estaba el cuerpo sin cabeza y sin piernas de Ryus. Literalmente era como si alguien tan poderoso como Exe habría hecho todo eso, y de repente escuchamos un sonido extraño, como si alguien estuviera cortando carne, y cuando volteamos hacia un lado, vimos los cuerpos desmembrados de Esparta y Mayo, y a su lado estaba la cabeza sin ojos y sin lengua de Ryus, pero también estaba una ardilla de color rojo, y con un antifaz amarillo y celeste, la cual con un hacha, estaba haciendo eso que ya lo mencioné antes, hasta que llegué a un punto en el que todo mi cuerpo se llenó de rabia, y luego le grité a ese desgraciado: oye animal, ¿qué mierda te pasa? Porque estás matando a mis amigos, y a todos los de esta ciudad. Si ellos no te hicieron absolutamente nada, o yo que sé si ni siquiera sé quién eres. Pero cuando le dije todo eso, él rápidamente volteó para verme, y ahora noté que sus ojos eran totalmente morados, lo cual era algo que no logré entender muy bien, y con una voz algo malvada me dijo: Vaya, vaya, con que ustedes son el resto de los individuos poderosos que mi maestro me ordenó que los elimine, así que me encargaré de ustedes en cuestión de segundos, y sobre eso, simplemente estoy cumpliendo las órdenes de alguien que realmente me está ayudando a crear la verdadera paz, ya que cuando termine mi trabajo de reiniciar este mundo, todos se volverán igual de resistentes y perfectos como yo, ya que después de todo, esto es apenas una parte del plan que mi maestro ya está preparando, para que todo quede tal y como siempre soñó desde un principio, para recuperar todo lo que perdió hace muchísimo tiempo atrás.
Y luego de esas palabras tan misteriosas como vengativas, él sacó una AK-47 y la recargó, y comenzó a dispararnos, pero yo usé mis poderes para teletransportar a todos a una zona segura donde las balas no podrían llegar, pero lamentablemente no alcancé a hacerlo con Invictor y Raptor, y ellos terminaron recibiendo todos los disparos, y cayeron al piso muertos. Yo me puse aún más molesto por ellos, ya que primero tuve que soportar la pérdida de Trollino, cuando este había muerto por mi culpa, y ahora la mayoría de mis amigos fueron asesinados, hasta que vi que a esa ardilla se le acabaron las balas, así que yo y Aquela le lanzamos un chorro de agua y una bola de energía, provocando que este salga volando por los aires, así que yo aproveché para usar otro de mis poderes para agarrar a todos, y luego puse mi super velocidad para escapar de una vez por todas, por lo menos algo de tiempo de aquel infierno donde estábamos condenados, pero luego de 3 minutos de estar yendo a toda velocidad con ese poder, me terminé estrellando contra un árbol, y cuando me levanté del piso, me di cuenta de que habíamos llegado a la casa de Esparta, así que todos decidimos entrar ahí, pero antes tuve que romper la ventana con otra bola de energía, y así todos pudimos estar sanos y salvos, o al menos por ahora. Mike, ¿no crees que te estás olvidando de algo muy importante que aún tienes que aclarar? Ah sí, tienes razón Flippy, casi se me olvidaba, la razón del por qué Trolli y Robin también sobrevivieron, es porque después de 20 minutos de haber llegado hasta aquí, ellos se las ingeniaron para encontrarnos lugar tras lugar, pero cuando nos encontraron, noté que Trollino tenía una cicatriz en el estómago, y la abuela de Timba no estaba por ningún lado, y cuando Timba les preguntó qué había pasado con ella, y Trollino nos contó la mala noticia de que ella había sido atrapada por un portal, el cual había aparecido de la nada en la casa, y de ese mismo portal salió un brazo totalmente oscuro con garras afiladas, la cual le hizo esa misma herida a Trollino en el estómago, cuando este trató de salvarla, y Timba se puso a llorar por esa noticia, pero nosotros lo consolamos hasta calmarlo. Pero unos momentos después, Trolli me preguntó sobre dónde estaban Exe, Russell y los demás, y rápidamente me acordé de ustedes, por lo que supuse que aún estaban en un lugar al aire libre, lo que significaba que todos menos Exe podrían estar muertos, así que rápidamente les expliqué a todos sobre eso, y luego me puse a pensar en dónde podrían estar exactamente, y el primer lugar que supe que estarían, sería en el bosque donde yo y Exe siempre vamos a entrenar, ya que después de todo no se me ocurría otro lugar al que Exe le gustaría estar, y todos nos preparamos para ir hacia allá, pero sobre todo nos aseguramos de estar siempre en alerta, porque sabíamos que ese psicópata aún andaba por ahí, y no se detendría hasta vernos muertos, pero bueno, al parecer todo indica que él también supo dónde estaban ustedes cuando nosotros llegamos después, así que me imagino que ya sabrán el resto de la historia. Yo me quedé totalmente pálido, ya que no podía creer todo lo que Mike nos había contado, y sinceramente me sentía bastante mal por toda la desgracia que ellos tuvieron que pasar al igual que nosotros, pero también sentí mucha bronca por Splendont, ya que este se estaba yendo demasiado lejos con su simple venganza contra nosotros por Splendid, y ahora estaba matando a todos por puro gusto, a eso sumado de que ahora estaba aliado con un ser misterioso, el cual ninguno de nosotros sabía sobre su verdadera identidad, y mucho menos el por qué lo estaba ayudando, y cuáles eran sus intenciones contra nosotros y con los amigos de Mike. Todo eso era lo que estaba pensando en lo poco de cordura que me quedaba, ya que lo que más deseaba en ese momento, era que toda esta maldita pesadilla se acabara de una vez por todas, pero obviamente sabía que para que ese sueño se cumpla, tendría que aniquilar al causante de que esta ciudad esté al borde de su inesperado final, y lo único que tenía para defenderme, era mi arpón, un objeto filoso que nunca había usado hasta ahora, y yo estaba dudando bastante de que Mike se lograría eliminarlo por sí solo, o al menos eso quería pensar, ya que obviamente no quería que él sufriera el mismo destino que Raptor y los demás habían tenido, y estoy muy seguro de que ninguno de mis amigos tampoco quería que eso pasase.
Pero para nuestra mala suerte, la masacre en esta ciudad aún estaba muy lejos de haber acabado, ya que de repente, oímos unos gritos en el piso de arriba, acompañados de unos tormentosos ruidos. Todos nos asustamos cuando apenas los escuchamos, y me di cuenta de que Acenix y Robin no estaban por ningún lado, dando a entender que ellos se fueron mientras Mike nos contaba lo que les había pasado antes, así que Mike se usó su cristal oscuro para teletransportarnos a todos a esa parte de la casa donde se habían escuchado los gritos, y cuando ya estábamos ahí, abrimos la puerta donde provenían, y lo que vimos nos dejó completamente horrorizados. Eran Acenix y Robin decapitados, y con el corazón arrancado, y para nuestra sorpresa, en una cama estaba la cabeza desfigurada de la abuela de Timba, y en la pared dejaron un mensaje con el mismo líquido negro que salía del cuerpo de Splendont, que decía: si quieren que su peor pesadilla se termine de una vez, los esperaré a todos en el centro de la ciudad. Y estaba firmado por la marca de una mano, dando a entender que ese mensaje fue dejado por la misma mano con garras afiladas que había atrapado a la abuela de Timba a través de un portal. Todos decidimos salir de la casa, primero para vomitar por lo igual de desagradable que eran las escenas que Mike y sus amigos restantes tuvieron que presenciar, y luego todos nos reunimos en una ronda, para hacer un plan que nos dé la deseada esperanza de acabar con la maldita vida de Splendont, pero después de aproximadamente 10 minutos, nadie se ponía de acuerdo con nada, ya que todos los planes que planeábamos eran demasiado arriesgados para nosotros, hasta que puse una cara seria, y les dije a todos que yo mismo iría al centro de la ciudad para aniquilar a ese desgraciado, y Flippy sorprendido me preguntó el por qué quería hacer eso. Yo solamente le respondí a él y los demás, que ya no soportaba seguir condenado por culpa de esa ardilla, ya que literalmente estaba al borde de volverme completamente loco, casi tanto como cuando vi morir a mi mejor amigo Lumpy enfrente de mis ojos por primera vez, pero aún era bastante consciente de que podría ser asesinado fácilmente, así que les dije a los demás que se inventaran cualquier estrategia que sea lo suficientemente adecuada para terminar con la insignificante vida de Splendont, mientras yo me encargaba de arreglar las cosas con él, como por ejemplo, yo que sé, que Mike y Trollino se fusionen o algo así, dije mientras me dirigía hacia el lugar donde mi rival más despiadado me estaba esperando. Cuando finalmente llegué a ese lugar, no vi a Splendont esperándome por ningún lugar, en cambio lo único que veía, eran los cuerpos sin corazón de todos los habitantes asesinados por él, incluyendo a los oficiales que estaban por ahí, y ahora que lo pienso, más que una masacre, ahora parecía como si fuese una espantosa carnicería, hasta que llegó un momento en el que la paciencia se me estaba acabando, y comencé a gritarle a Splendont, que apareciera de una maldita vez, para terminar con lo que debería de haber hecho desde hace más de una semana. Bueno, con que decidieron dejar que un solo juguete inútil se enfrentara contra mí. Ese fue el plan más patético que he escuchado en mi vida. Cállate, la vida es lo que vas a perder, ya que ya estoy harto de ti, mi límite contigo ya se terminó, ya que ya no seguiré huyendo de un psicópata que lo único que le importa es matar a todos los que se interpongan en su camino, pero antes de que me mates, al menos dime el por qué estás haciendo todo esto, y cuál es el propósito de que fueras tan desgraciado de matar a la mayoría de mis amigos, y a casi todos los que vivían en esta ciudad. Mira, lo único que te diré es que desde hace aproximadamente 15 años, lo único que mi destino buscaba era hacer que el bien triunfara, y para eso me volví un entre comillas superhéroe, pero por culpa de mi antiguo ex rival, o mejor dicho mi copia barata, me terminé yendo por el camino contrario, y luego me pasaron muchas cosas donde realmente la pasé bastante mal, pero cuando mi muerte llegó, por alguna razón mi alma no podía descansar en paz, ya que al parecer tenía asuntos bastante
bastante importantes que terminar, y eso era finalizar con todo lo que me hacía sentir odio y rencor, por lo que tuve que seguir con mi vida, viviendo con mi propio cadáver que mucho no podía hacer, hasta que finalmente, después de algo de tiempo, llegó el milagro de que alguien me había devuelto a la vida, y ese alguien era un ser que aún sigo sin describir muy bien, pero gracias a él, y a un objeto que absorbí para volverme increíblemente poderoso, junto con otras personas que también habían sido reclutadas por ese sujeto, que ahora es mi maestro, y pues bueno, desde ese momento, a partir de ahora, la espera de mi venganza contra ustedes finalmente ha terminado, ya que después de todo, tú eres uno de los tantos amigos de mi copia barata, para que así, finalmente pueda cumplir mi último sueño, que nunca pudo concluirse hasta ahora. Oye, una última duda, ¿cómo pudiste eliminar a Karma? Si se supone que él era bastante poderoso, o al menos lo era hasta que te encargaste de él. Así, con respecto a eso, simplemente su poder fue totalmente insignificante al mío, aunque bueno, tuve que destruir primero su maldito cristal místico, para que ya no me diera más problemas, pero después de darle su merecido, estaba a punto de matar a otro individuo que estaba con él, el cual por cierto era bastante parecido a ese maldito perro amarillo que me había enfrentado antes, pero desafortunadamente, él usó sus pocas fuerzas para noquearme, para después salir corriendo a toda velocidad, y obviamente no pude ver a dónde se fue, porque lo había perdido de vista. En fin, espero que esta charla haya resuelto todas tus dudas, ya que más vale que te prepares para morir de la misma forma que lo hice con tus amigos, en especial con mi copia barata. Y cuando apenas termino de hablar, él sacó su ya conocida AK-47 para dispararme, pero en eso saqué mi arpón, para clavárselo en la cabeza, pero este lo esquivo fácilmente, para después destruir la parte filosa de un certero puñetazo, y luego con su hacha me corto el brazo izquierdo, lo cual provocó que casi grite del dolor, pero luego Esplendón me tiró al suelo, me apuntó con su arma con una sonrisa endemoniada, y mientras la recargaba, yo cerré mis ojos, esperando a que termine con mi sufrimiento, sabiendo que mi destino ya estaba asegurado, sin importar cuánto me esfuerce ya estaba preparando mi muerte, cuando... Todos los disparos de esa arma se escucharon a todo pulmón, pero por alguna razón, no sentí ningún tipo de dolor, por lo que decidí abrir los ojos, y lo que vi me dejó completamente en shock, y a la vez me lleno de lágrimas. Era Flippy, él se había interponido sobre mí, para que él recibiera el impacto de los disparos en vez de yo, y luego cayó al lado mío completamente herido, pero aún estaba vivo, y le pregunté con los ojos llorosos, el por qué había hecho eso, y esto fue lo último que me dijo antes de morir. Russell, tú siempre fuiste un gran amigo conmigo, ya que casi nunca he querido matarte, cuando me transformaba en mi otro yo, y lo último que me gustaría decirte, es que muy pronto toda esta pesadilla se acabará, y nadie más sufrirá por culpa de ese maldito, eso te lo aseguro, y pues bueno, los voy a extrañar a todos en el más allá, en especial a ti amigo, te deseo la mejor suerte de todas. Yo me puse a llorar por Flippy, ya que él también era mi mejor amigo aparte de Lumpy, y luego Esplendón me dijo que me relajara, y que muy pronto todo acabaría y me reuniría con él. Pero de repente, a lo lejos se escuchó una voz muy familiar, pero a la vez muy profunda, la cual dijo: Deja ya de soñar, pues tú no vas a ganar jamás, 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 jamás. Esplendón miró para todos los lados, pero no había nadie a su alrededor, o eso parecía, hasta que de repente, Mike.exe apareció, teletransportándose en su cara, para luego convertir su cristal oscuro en una espada, y con esta en su poder, le atravesó el estómago sin sacarle el corazón, para luego usar sus poderes para tirarlo hacia otra parte de donde estábamos, y Mike.exe gritó diciendo que ya era la hora, y en eso aparecieron Mike y Trollino, quienes dijeron: Mike, ¿estás listo para darle su merecido fin a esta pesadilla hecha realidad? Listo cuando tú lo estés, amigo.
y ellos procedieron a fusionarse, mientras Flaky, Cub, Willy Perro, Aquela y Timba aparecieron con una metralleta, que al parecer habían conseguido de una estación de policías. Al estar junto a ti, con solo tenerte aquí, todo mi universo sufre una expansión. Con la misma belleza de un ángel al volar, haces a mi corazón el cielo tocar. Al estar junto a ti, yo me siento muy feliz. La corriente en mi alma pierde su control. Tú curas mi dolor sin dejarme cicatriz. Michelino es la fusión de mi corazón. Después de aproximadamente 10 minutos, en los cuales Michelino y los demás atacaron a Splendont hasta cansarse, el resultado de su destino había quedado casi igual que el de sus víctimas, como una plasta de carne toda ensangrentada, pero lo único que había quedado intacto era su corazón, aunque Mike.exe se encargó de ese asunto, derritiéndolo por completo, mientras Aquela me ayudaba a curar mis heridas con sus poderes de agua. Bueno, y así es como terminó todo, ya que después de que matamos a Splendont, decidimos mudarnos a otra ciudad que yo y mis amigos de Happy Tree Land no conocíamos, llamada Tropicubo, y ahí es donde vivimos en una casa que compramos, y como Mike extrañaba bastante a sus amigos que murieron, Mike.exe decidió volver a Ciudad Cubo con un portal, para traer a todos los cuerpos, y enterrarlos con sus respectivas tumbas cerca de la casa, y de vez en cuando nosotros vamos a visitarlos para recordarlos, mientras que Ciudad Cubo quedó totalmente abandonada y olvidada, ya que literalmente Splendont había matado a todos los que vivían ahí, menos a nosotros obviamente, y la verdad es que aún sigo con la intriga de aquel sujeto que había ayudado a Splendont, ya que él fue el responsable de todo el caos que Splendont había provocado en ambas dimensiones, pero al menos todo acabó, o al menos hasta que él decida atacarnos de cualquier forma que se le ocurra en días, semanas, meses, o incluso años. En fin, creo que ya no tengo nada más que decir, ya que aquí es donde termina mi historia, así que sin nada más que decir, nos vemos. Cuando alguien se va y no volverá, deja algo aquí dentro de mí. Pero ya no está, me dejo atrás. Puedo sentir que al partir partió mi vida en pedazos. Hay tantos ratos que no viviré.